Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrese y gócese la gente, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de todo honor y loor. Aleluya, porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos, pues, Señor, en esta tarde y sé, pues, con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras.
Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que nos oyen. Mi nombre es Albina Pineda y mi pastor es el hermano Osvaldo Torna. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer y voy a dar testimonio de la sanidad que Dios ha obrado en mi vida. Después de que acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, el Señor también me dio el beneficio de la sanidad, porque venía sufriendo de una migraña y era muy fuerte. Realmente tenía años ya sufriendo con eso. Eso era horrible, mi sufrimiento con eso. Prácticamente me daba muy seguido, no podía llevar sol. No podía estar en partes donde no hubiese suficiente aire, porque eso rápidamente me daba una reacción. No podía oler perfume fuerte, nada. Eso realmente estaba esclava de esa enfermedad. Después de que tuve a mis niños, realmente eso me esclavizó más, era más seguido. Y donde quiera que llegaba tenía que cargar pastillas en el bolso, porque realmente era disimulando, hablando con las personas, pero la cabeza parecía que me iba a reventar. Y pasaba a veces 2, 3, 4 días y se me pasaba, y ya al siguiente día, 2 días sin el dolor, y me volvía a empezar. Y cuando acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, yo pensaba, y ahora para yo irme a congregar y andar caminando por ahí, ¿y cómo me voy a congregar? Porque ese dolor me tiene azotada, no puedo realmente salir de la casa. Y luego me dispuse, bueno, igualito voy a ir a congregarme. Y realmente después fui observando de que, bueno, realmente no me está doliendo la cabeza, no me está dando nada. Y hasta el día de hoy el Señor me quitó toda esa dolencia y hoy en día pues puedo estar en sitios cerrados, que haya calor, perfume y olores, y gracias a Dios pues la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que eso realmente fue para mí, eso fue un milagro, porque logró rápidamente en cuanto a eso. Eso no duró de que me venía el dolor y luego se me quitaba, no, eso fue así, eso pasó rápidamente y hoy estoy disfrutando de la sanidad que me ha dado el Señor. La gloria y la honra sean para Él. Así que si está enfermo, tenga la confianza de que nosotros tenemos, yo le estoy dando testimonio de que tengo un Cristo vivo, un Cristo resucitado, que la obra que Él hizo en el pasado la está haciendo hoy presente. En aquel tiempo eso se convirtió en pasado, pero hoy en día también yo le puedo decir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida en cuanto a sanidad. La gloria y la honra sean para el Señor. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje ¿Qué te ha dado Dios a ti? Qué bueno es compartir la bendición de nuestro Dios con nuestros seres amados que nos oyen a través de estos medios de comunicación, a través de este gran esfuerzo que se hace para llevar la palabra aquí, allá y más allá, y que el Evangelio no se pare, sino que en todo momento sea predicada su palabra oportunamente para la liberación de las almas que lo necesitan y también para el fortalecimiento de aquellos que han empezado a caminar en el Cristo Jesús y necesitan esa sustancia que el Espíritu Santo da a través de la palabra que es predicada por medio de sus ministros, de sus siervos, los cuales se esfuerzan por servirle para la gloria de Él, porque nosotros no hacemos nada para nosotros mismos, no. Ese es el gran error que han podido cometer los hombres.
pensar que puede ser el hombre dirigiendo. No, el hombre simplemente es un instrumento en las manos de Dios para él lograr obtener los beneficios para su pueblo. El beneficio que tiene que haber de parte de aquellos que servimos a Cristo administrando su palabra es el beneficio del pueblo de Dios, aquel pueblo que Él ha llamado, aquel pueblo que Él tiene al cuidado del pastorado, al cuidado del ministerio, porque Él está muy atento de su pueblo para bendecirlo en todo momento, y ese es el gran propósito del cual Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, que predicamos su palabra, que llevamos a cabo cada vez que hacemos un servicio para la gloria de Él. Por eso es que estamos agradecidos y queremos que esto llegue allá y pueda llegar al corazón de cada persona y nosotros gozarnos al saber que Dios sigue obrando, Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose en estos tiempos, hermano. Él no ha cesado, Él no ha parado. Él sigue continuamente porque su palabra tiene la continuidad en el tiempo, supuesto tiempo de nosotros, porque para Dios no hay tiempo. Él ha establecido algo y Él lo llevará, continuará, porque lo más grande es que es vida eterna para aquel que cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el gran privilegio, la gran recompensa, vida eterna. Por eso es que al predicar su palabra hay oportunidad para aquellos que oyen de también allegarse con toda confianza a esa vida eterna por medio del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por Él mismo, manifestando su grande amor para con el mundo. Así que con todos los hombres, Él quiere tener ese vínculo, esa comunión, esa intimidad para lograr lo que Él se ha propuesto. Lo logrará con aquella simiente que Él ya predestinó, con esa simiente que responderá a su palabra, que estará acorde con todo lo que Él está estableciendo, y leeremos en su palabra qué es lo que Él quiere. Y siempre les digo, hermano, siempre estoy diciendo lo mismo. Es la palabra lo que nos va a hacer asentar correctamente ese Espíritu Santo con toda palabra que sale de la boca de Dios, con un amén, sabiendo que es verdad. Es su palabra verdad. Toda palabra de hombre es mentirosa, mas la de Dios es verdad. Así que estamos agradecidos y, hermano, hay algo que muchos pensarán que es rutinamente volver a decir lo mismo, pero bueno, ¿qué es lo que pregona el mundo todo el día, todo el tiempo? En sus canciones, en sus novelas, en sus películas. ¿Qué es lo que el mundo hace? ¿Cuál es el énfasis del mundo? ¿Ah? ¿Qué muestra el mundo? ¿Qué oye usted del mundo? ¿Qué es lo que se estipula? ¿Qué es? Y eso lo repiten todos los días, todos los años de la vida se repite lo mismo. La antigüedad, media ahorita y hasta el tiempo en que estamos viviendo, siguen repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es la manera en que se sostiene en el tiempo de aquí de esta tierra algo para un beneficio. Dios ha requerido que su palabra sea hablada para beneficio de aquellos que no le conocen, de aquellos que no saben cuántas promesas hay de hermosas, cuánta salvación hay para cuantos quieran llegarse a Él, cuánta sanidad tiene Él para aquellos que se alleguen con toda confianza. Hay libertad para todos aquellos porque Él siempre pregona la libertad, el amor, la paz, el gozo, la benignidad. Todos esos frutos Él los ha establecido en un grupo de sus hijos que han creído correctamente conforme a su palabra, y el Espíritu Santo los sigue guiando, y por cuanto los guía el Espíritu Santo, los hace hablar correctamente conforme a las Escrituras y vivir una vida correcta, vivir una vida en santidad, vivir una vida que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es, hermano. Eso es lo que nosotros pregonamos, eso es lo que nosotros hablamos, eso es lo que nunca nos cansaremos de hablar, porque ese Dios grande y misericordioso que pagó ese precio en la cruz del Calvario tiene que ser pronunciado, tiene que ser llevado allá y más allá para que todo aquel que pueda acercarse a Él vea
que si hay un Dios que perdona, si hay un Dios que ama, si hay un Dios que está dispuesto a oírte, a oír ese clamor, sea por angustia, por enfermedad o por estar en las tinieblas, Él va a oír esa voz cuando tú lo llames. Él va a estar muy atento. Como a nosotros nos conviene estar atento a lo que la palabra dice y a lo que cuando todo se desenvuelve, cuando todo está puesto sobre la mesa, es el privilegio suyo de comer lo que Dios sirve a la mesa. Nos cohibimos de muchas cosas, pero de la palabra de Dios no nos podemos cohibir nada. Toda es para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Así que Dios me les bendiga, hermano. Estamos haciendo el estudio, ¿se acuerdan? Estamos en el libro de los Hechos. Y ahí vamos a seguir porque el Espíritu Santo hace una concordancia de lo que fue ayer, lo que debe ser hoy. Porque tenemos que llegar allá, al principio. A Adán y a Eva. Allá debemos llegar. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo, con su palabra y con la manera correcta de llegarnos a Dios para obtener todas estas promesas que están escritas en esta su palabra para nosotros. Así que yo los voy a invitar a abrir el libro de los Hechos y como siempre les digo, yo espero por ese ángel ministrador, el cual ponga palabra oportuna en mis labios y que podamos gozarnos, disfrutar de las maravillas de su palabra, de las maravillas del amor de Dios y de las maravillas que Él tiene para cumplir en cada uno de aquellos que le oyen, de aquellos que están atentos a lo que Él está requiriendo para esta hora final. Bueno, ya vamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Leemos su palabra en el nombre del Señor Jesucristo y dice así. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de quien habíamos hablado, de Esteban. En la última predicación hablamos de que Esteban fue apedreado por testificar la gloria de Dios. Pero aquí dice en el 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que volverá a repetirse, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es que había grande gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Oiga, mira, lo voy a leer otra vez el 12.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían conocido o descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a leer hasta ahí, hermano. Si se da cuenta, todos los acontecimientos que han llevado hasta esta escritura es lo que nos corresponde a nosotros hoy presente. Por eso es que su palabra tiene que ser leída y que el Espíritu Santo en usted pueda asentar con un amén lo que la palabra dice. Porque no es palabra de hombre. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Él no pasarán. Así que anhelamos que la palabra que haya sido leída, los textos que hemos leído, Dios añada el contexto, o sea, el desenvolvimiento de la predicación, de las palabras que han de decirse para bienestar del pueblo, ayude a cada corazón que le pueda dar alimento al alma de aquellos que puedan oír o ver este video o escuchar este audio, sepa que nuestro gran esfuerzo no es por nuestra propia voluntad, es Él que ha puesto esa inquietud en cada uno de aquellos que estamos llevando su palabra, y aún la inquietud de nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona, de hacer esta labor de estos equipos, de esto, de aquello, de todo el aparataje que tiene que haber para que esto sea publicado, para que esto sea anunciado, para que su palabra siga obrando en cada vida, siga obrando en aquellos creyentes que están siendo alimentados, puedan ser robustos, porque la hora viene cuando será necesario que la palabra esté anclada en el corazón de cada uno de nosotros, porque vendrá la hora de la prueba y seremos probados de tal manera que ahí se entenderá el porqué de las predicaciones constantes conforme a su palabra, porque es lo único que permanecerá. A lo mejor de repente no me verán más, pero la palabra seguirá siendo escrita, siendo predicada, siendo anunciado el evangelio a todo aquel que pueda oír su palabra y que pueda llegarse a Dios, que Él es el que puede hacer el cambio, Él es el que puede tomar aquella vida y cambiarla, aquella vida a llegarse a Él y hacer de Él una nueva criatura. Es Él. Pero su palabra tiene que salir. Por eso es que estamos en estos oficios. Su palabra tiene que salir adelante. Su palabra seguirá haciéndolo para la obra para la cual Él la ha enviado. No para que esté simplemente aquí escrita, no. Ella tiene que ser manifestada con poder y con gloria. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar y decirle al Señor que tome la preeminencia, el control de todo, porque es así como Él lo quiere. Y siempre ha querido darnos más y más de su Santo Espíritu, más y más de su amor, más y más de su santidad. Nosotros somos los que debemos estar muy atentos a lo que Él nos habla. Así que vamos a nuestros rostros para orar. Oh Padre Celestial, al ver, Señor, cómo
tú has revelado correctamente. Los misterios que muchos llaman misterios, pero que era tu palabra siendo entraspapelada o oculta, porque ha de ser revelada, no por enseñanza, sino que el Espíritu Santo, cuando oímos su palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, aquella palabra cala en los corazones de aquellos que tienen simiente suya y despiertan. Y les he revelado a través del Espíritu Santo cada una de estas palabras que están escritas aquí para que nada, de nada nos mueva del lugar del nacimiento que tenemos en Cristo Jesús, que el cual ha pagado un precio por nosotros y no nos ha dejado solo. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso lo hemos comprobado, lo hemos sentido y lo manifestamos, señores. Por eso es que en esta hora estamos agradecidos y te pedimos que tú tomes el control, la preeminencia de este servicio de principio a fin, Padre, y que los oyentes o aún aquellos que puedan ver este video, Padre, puedan entender que no es para mí. Yo no tengo nada, yo no soy nada, yo no tengo nada que dar y no es para mi beneficio. Es para el beneficio de un pueblo que esté sediento, de un pueblo que está en tinieblas por allá, que tienen que despertar y que tienen que venir a los pies de Cristo y tener la misma oportunidad que Él me ha dado a mí, le pueda ser dada si oye correctamente, si está atento su corazón, si sus oídos están abiertos para oír correctamente la palabra oportuna que lo hará despertar. Despertará esa simiente y aquellos que necesitan ser edificados a la estatura del varón perfecto recibirán consolación, recibirán ánimo, nuevas fuerzas, porque tú lo has prometido y en eso confiamos, Señor. Gracias te damos, pues, por todo lo que nos has dado, Padre. Ahora toma tú la preeminencia, Señor, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué glorioso, hermano. ¿Qué nos puede faltar aquellos que hemos conocido a un Dios tan amoroso como el nuestro? Al único, a un Dios que no es mezquino, hermano. Nuestro Dios no es mezquino. Nuestro Dios, allá en la cruz del Calvario, lo dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y hoy en día, hermano, la palabra tiene que seguir fluyendo. Porque si hacemos un recuento de lo que es Pentecostés, va otra vez con lo mismo, hermano. Porque allá es donde tenemos que llegar. Que nosotros no somos pentecostales. Yo no estoy diciendo que usted y yo seamos pentecostales. Por nombre, no. Pentecostal se toma como un nombre, no tiene ningún significado. Pero Pentecostés, tomado como una experiencia, mire, eso marca la pauta. Eso marca a cada individuo. Porque, mire, sépalo, hermano. Fue una promesa dada por nuestro Señor Jesucristo a ellos en su ascenso al trono de gloria allá en los cielos. Él le dijo: está allá en Jerusalén hasta que se haya investido el poder de lo alto y recibiréis poder de lo alto. O sea, no había manera de perderse eso. Pero en el transcurrir del tiempo los hombres fueron perdiendo aquello. El enemigo hizo fuerza. Por eso es que la palabra dice que los cielos se hacen fuertes y los valientes lo arrebatan. Porque tenemos que ser valientes. Ellos, a pesar de todo, ellos tenían temor y estaban ocultos. Pero cuando aquellos recibieron ese poder de lo alto, mire, no se ocultaron más. Fueron a hacer lo que Dios los mandó a hacer. Y no hubo ninguno que se equivocara en lo que estaba haciendo. No, que era puro para los discípulos. No, los que eran creyentes. Ahí tenemos a Esteban. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro hermano Esteban. Felipe también. ¿Qué hicieron ellos? Delante de la obra de Dios se postraron y aceptaron que era Dios el que hacía la obra.
Juan y Pedro también lo entendieron. Cada uno de los discípulos fueron estimulados por el Espíritu Santo a obrar las mismas maravillas que Jesucristo había mostrado aquí en la tierra. ¿Y qué cree usted que va a ser hoy para nosotros? Lo que pasa es que, ¿de qué manera estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos cuando recibieron esto? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué miras tú? ¿Qué oyes tú? ¿Cuáles son tus actitudes? Igual que los discípulos, igual que Esteban, igual que Felipe. Hermano, es lo que el Señor está llamando hoy presente, porque la persecución que se aproxima, la presión que va a haber, tenemos que tener mucho de él para que no se nos salga lo que se nos ha sido otorgado. No dice la Escritura, retén firme lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Oiga, hermano, es una advertencia que está hecha ya en Apocalipsis, porque hoy presente nosotros estamos viviendo el tiempo en que se volverá otra vez a manifestar ese mismo espíritu que se manifestó allá en contra de la manifestación de la palabra de Dios, en contra de los discípulos que querían obrar los mismos milagros y maravillas que Dios había hecho en la tierra. Tiene que estar sucediendo lo mismo hoy presente, y si eso está, es porque viene aquello también. No hay manera de deshacernos de eso. No, hermano, porque ellos, cuando obtuvieron ese poder del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, salieron a predicar la palabra de Dios, salieron a hablar de lo que ellos habían oído y visto, y que tenían aquella cosa, porque Esteban, mire, Esteban tuvo 5 cosas que nadie podía omitirlas. Esteban sabía que era un hombre que tenía Espíritu Santo, tuvo testimonio para ser elegido para uno de los oficios en la iglesia, pero también tuvo sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Para pelear, para decir que es mejor que el otro? No, sabiduría para tener amor para los demás, para decirle la verdad a las personas correctamente conforme el Espíritu Santo se la iba revelando. Pero aquellos que no lo entendían, dicen que estaban furiosos porque no comprendía el lenguaje que Esteban estaba hablando, porque Esteban estaba recordándole que fue el error que cometieron allá sus padres y ellos lo estaban haciendo otra vez, y él les decía que no lo hicieran. Pero ¿qué pasa? Terminan acribillando a piedras a Esteban. Y aún Esteban ahí, en su lecho ahí, en su agonía, le dijo: Padre, no le imputes este pecado. Esteban lo estaban apedreando, lo estaban matando. Pero Esteban dijo eso porque ahí había una simiente de Dios que era Saulo de Tarso. Pero como leemos en el 8, dice que él consintió en la muerte de Esteban. Y dice que iba de casa en casa arrestando a aquellos que hablaban la palabra de Dios. Lo que los discípulos trabajo que hicieron de ir de casa en casa predicando el evangelio de Dios allá en Jerusalén. Pablo, inspirado por un mal espíritu, estaba persiguiendo a aquellos por lo cual Dios había obrado maravillas y milagros, y no estaban viendo lo que Dios estaba obrando. Pero eso no quedó ahí, hermano. Eso no quedó. Me persiguieron y No. ¿Por qué? Porque era menester que la palabra siga saliendo, siga andando, siga expandiéndose,
para huir, para buscar más almas para Cristo, para aquel que quiera venir a los pies de Cristo y arrepentirse y buscar de su presencia y sentir el gozo, la plenitud de tener a un Dios amoroso, a un Dios que perdona. Eso es lo que estaban predicando estos hombres, pero estaban puros en Jerusalén. Por eso es que aquella apretura vino, porque tenían que salir a manifestar la gloria de Dios allá, más allá de las fronteras, porque hermano, por eso es que está este ministerio hoy aquí presente, llevando la palabra a través de estas predicaciones, porque tiene que ser predicada la palabra de Dios correctamente, conforme la palabra y conforme el Espíritu Santo lo pone en el corazón del predicador, y que tiene que ser para edificar a un pueblo que está oyendo, que está viendo, un pueblo que está atento, porque sabe que nos vamos. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros para irnos? Mire cómo estaba Esteban. Tenía ¿qué? Espíritu Santo, tenía testimonio, tenía sabiduría. También Dios le dio gracia. ¿Gracias para qué? Para amar al prójimo, para no haber condenado. Él podía haber pedido, como Elías, que cuando lo fueron a buscar, tú eres el profeta, decía, si yo soy el profeta de Dios, que descienda fuego del cielo, y ¡guau! Quemó a los 50 que lo fueron a buscar. Esteban podía haber dicho lo mismo, pero Esteban tenía gracia, o sea, amor. Eso fue lo que él mostró allá en la cruz del Calvario, nuestro Señor. Y Esteban tenía gracia. ¿Qué tienes tú? Dime, analízate tú, ¿qué tienes? Yo tengo Espíritu Santo y me quedé con la palabra. Pero no amas a tu hermano porque él es de tal iglesia, no es de la misma iglesia donde tú estás. Estás equivocado. Eso no funciona. Si usted se hace cerca, usted se aísla usted mismo. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó todo lo contrario de lo que hacen los hombres hoy presentes. Dios no le dijo nunca a ninguno de sus discípulos, no vayan para allá, para la iglesia de los fariseos. No. Y cuando bajó Pentecostés, ¿para dónde iban ellos? Ellos iban para la hora de la oración en un templo que se llamaba el Templo La Hermosa. Ese templo no lo hizo Jesucristo, ese templo no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan. ¿Quién hizo ese templo? Los hombres. Pero él no les prohibió ir allá a orar. Porque hoy presente hay barreras, hay murallas que los hombres han establecido, imperios que los hombres han hecho, porque se han alejado de la verdadera palabra de Dios. Lo que está escrito no lo pueden omitir. Pero si lo omiten, Dios no va a hacer nada. Porque cada quien, Dios le respeta su libre albedrío. Pero lo más terrible no es eso, que cada quien tome su decisión, sino que hay gente que toma la decisión porque a otro se le ocurre. ¿Cómo va a ser posible que a alguien se le ocurre una idea de hombre y yo voy a apoyar eso como si nada? Un momentico. El Señor Jesucristo se los advirtió a ellos allá. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Ajá. Pero él a sus discípulos le dijo acerca de los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran los que predicaban en aquel tiempo. ¿Qué le dijo él acerca de ellos? No vayan para sus iglesias. No, Jesucristo no dijo eso. ¿Qué dijo Jesucristo? Haced como ellos dicen, como ellos predican, haced. Mas no hagáis como ellos hacen. O sea, ellos predicaban, pero no vivían. Jesucristo le dijo que aceptaran la enseñanza, pero que no hicieran como ellos. ¿Ve? Hoy presente es el mismo llamado. La palabra Espíritu Santo está.
Pero mi pregunta es, ¿qué tienes tú? Esteban, está escrito que se le conoció que tenía Espíritu Santo, y como tenía Espíritu Santo, tenía testimonio de que agradaba a Dios. Y a los hombres vieron las manifestaciones que Dios, a través de él, de ese vaso, Dios obraba. ¿Ve? Ahí está claramente. Pero no se quedó ahí. Esteban, Dios le dio sabiduría. ¿Para qué? Para llevar una secuencia de lo que la palabra de Dios estaba haciendo, porque él sabía que era necesario recordarle a mucha gente de dónde vienen, qué están haciendo y para dónde van. Esteban les estaba aclarando el panorama que ellos tenían todo borroso. El vidrio por donde ellos estaban mirando, eso tenía más paño, más humedecido que otra cosa. Esteban estaba con la palabra de Dios, con el pañuelo del amor, limpiándoles. Este es el error que ustedes cometieron al querer hacer lo mismo que hicieron sus padres. ¿Qué hicieron sus padres? Mataron a los profetas. A los que predicaban las buenas nuevas los asesinaron, les hicieron la vida imposible. Eso se vuelve a repetir. Llegará el momento en que usted tiene que tener, porque vendrá la persecución, tendrá que tener del Espíritu Santo para no matar a la demás gente. Porque eso es muy fácil, amar al que amamos. Al que me ama a mí, yo lo amo. No, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y que mi hermano pertenece a otra iglesia, tengo que amarlo. Si él confiesa que Jesucristo es su Salvador, es mi hermano. Es muy difícil eso. Para muchas personas es difícil, yo. Pero no debe ser. ¿Qué es más fácil? Si yo amo, voy anexando. Pero si yo odio, la gente se va alejando de mí. ¿Qué quieres tú? Dile la palabra, háblale conforme a la palabra y Dios te va a respaldar. Es la única manera. La conjunción que Dios hace es perfecta. Pero tenían que ser esparcidos a predicar el evangelio, porque venía uno detrás de ellos que venía encerrando a los que estaban creyendo a la predicación de los discípulos, de los apóstoles. Y al ser esparcido, fue llevada la palabra más allá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La palabra saliendo más allá. Cualquier vida que no conozca a Cristo, sépalo, hay oportunidad de vida eterna si usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Ahí donde está, usted lo que tiene que decir en su corazón. No venga aquí a leer a la iglesia donde yo asisto. No. Ahí donde está usted en su corazón. Entréguele su corazón a Cristo. Y Él empezará a obrar en usted porque usted está oyendo la palabra de Dios y la fe va a venir a usted. Y esa fe lo va a ayudar a pararse de esa mala condición en que está, de esa oscuridad, de esa tiniebla, de esa enfermedad. Él te va a levantar porque has tomado la decisión correcta de servirle a Él. No al hombre, no a mí, no. Si usted se equivoca, si usted sigue un hombre. Usted tiene que seguir a Jesucristo. Digamos a Jesucristo hombre, pero Jesucristo no es un fulano que nació bajo, que nació con una marca de pecado, que después nos arrepentimos, sí, porque Él proveyó esa puerta. Esa manera de acceder a Él, Él la abrió. Y Él no la ha cerrado, pero cuando Él la cierre, nadie la va a abrir. Por eso es que hoy que hay oportunidad, tienes oportunidad de acercarte así como estás en esa condición en que estás. No esperes cambiar, que voy a dejar esto, no, así como estás, Él te acepta. Por eso es que si vemos que ellos
en ese capítulo 8, vemos como aquellos que fueron esparcidos siguieron llevando el evangelio, pero había uno que estaba haciendo todo lo contrario. Mira, hermano, un hermano, sea quien sea el hermano, que esté hablando mal de un hermano, está haciendo el trabajo que estaba haciendo Saulo antes de ser convertido. Él hacía que la gente renegaran del evangelio, que no creyeran en Jesucristo. Y si tu hermano hablas mal de tu hermano, déjame decirte que tú estás matando la influencia de ese hermano. No, pero es que es verdad lo que estoy diciendo. Y por mí puede ser verdad, pero ¿quién eres tú para juzgar el siervo ajeno? ¿No dice la Biblia que no juzguemos cosas tontas? La Biblia lo dice. Pero vemos aquí que ese papel que hacía Pablo, lo hacía porque él pensaba que él estaba correctamente muy anexado con Dios. Pero esto sirvió para que ahora la palabra salga más lejos, para que hubieran más convertidos, para que hubiera más luz para las personas, para que hubiera sanidad para los que estaban enfermos, para que hubiera libertad de los que tenían demonios y espíritus malos. Eran libertados. ¿A través de qué? A través de la predicación de Jesucristo. A través del cumplimiento de cada una de las normas que Él dejó establecidas para ser obedecida y ver que Dios, viendo tu decisión de querer obedecer la palabra de Dios, Él te iba añadiendo bendición tras bendición. De lo contrario, si no obedecías, no iba a haber nada. Porque ahí vamos, hermano. La palabra no es hablada. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios es predicada. La oímos, despertamos y queremos obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Creyendo su palabra. Le fue dado un mandamiento a ellos. Ya ellos le dijeron, Jesucristo le dijo a ellos, vayan y esperen hasta que reciban poder de lo alto. Y salieron llenos de poder de lo alto. Yo no creo que, ¿cómo es posible que puedan haber una contradicción en la Biblia? No, la Biblia no se contradice. Se contradice es la mente suya. Pero la Biblia no. Jesucristo le dio, esperen hasta que sean llenados de poder de lo alto. ¿Poder para qué? Poder para amar. Poder para humillarse. Poder para que cuando Dios a través tuyo, Él salga la palabra oportuna de libertad, salga la palabra oportuna para que tú le estimules al otro a la fe para que sea sano. Ese es el poder que Él se refería. Pero como vemos, ellos estaban establecidos en lo que Dios les dijo. Y cuando el primer encuentro que tienen ellos con el pueblo, ellos malentendieron aquel poder. Pero ellos cuando vieron que la cosa estaba siendo hecha de una manera que no entendían, y ellos ver que la cosa era en serio, como hoy la cosa es en serio, hermano. Si tú no tienes Espíritu Santo, déjame decirte, la cosa está seria. No tienes vida. ¿Ah? Sin Espíritu Santo no hay vida. Así seas el pastor más recorrido de todo, el que tiene 40, 50 años, si no tienes Espíritu Santo, si no amas a tu hermano, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no tienes vida. ¿Qué te parece? ¿De qué va a valer tus 50 años si no tienes amor? Si no hay perdón para tu hermano, ¿de qué te vale? ¿Ah?
Eso es terrible, pero es la verdad. Por eso es que Pablo después, Dios lo usó tanto. Por eso es que Pablo dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Pablo sabía que él había hecho las 1001 cosas antiguamente y él vio cómo entre más los perseguían, más habían creyentes. Pablo, sabiendo eso y viendo cómo esta gente no dejaron hasta que Dios se le apareció y le dijo lo que le dijo, entonces ya él, cuando Dios lo está usando, él lo llevó allá en el libro de los Romanos 8:35, cuando dice, nada nos apartará del amor de Cristo. Y nada es nada. ¿Cómo es? Que porque aquella iglesia no pertenece a la misma iglesia donde tú estás, tú no la vas a amar. Tú no vas a amar a los hermanos que se congregan ahí. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó eso? Jesucristo no hizo eso. ¿A quién vino Jesucristo a salvar? Lo digo muy claro, el sano no necesita médico, es el enfermo. Por eso que si usted es un pecador, si usted está por allá en tinieblas, para usted es que hay chance. Para aquel que quiere salir de esa vida miserable, de ser un creyente fronterizo, de ser un calientacilla en la silla, ahí en la iglesia, y querer tener Espíritu Santo, a ese es el que Dios está llamando. Si quiere cambiar esa manera, ese vocabulario sucio que usted tiene, esos pensamientos malos, esas maneras de actuar distintas a lo que es un creyente de Dios, Dios está ahí, es para eso. Él siempre está ahí presto. Pero siempre tiene que haber alguien que sale con la luz, que sale con la antorcha en la mano, sabiendo que empezó primero por él, ahí Dios empezó a hacer el cambio, Esteban entendió, tenía Espíritu Santo, dio testimonio, Dios le da sabiduría para que lleve la palabra a través de toda la continuidad desde Adán hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo concordando sin haber ninguna, como dicen por ahí, controversia. No, en la Biblia no hay esas palabras que la gente usa. Que ella se contradice. ¿A dónde? Que usted lo quiere entender así, esa es otra cosa. Que otro te lo explicó así, porque mire, el peor de los casos, no está bien que usted fuera una cosa suya, pero porque otro te lo dijo y te lo inculcó, te lo dejaste sembrar tan fácilmente. ¿Y qué de lo que nada me separará del amor de Cristo? Mire, hermano, hay escritura tras escritura para nosotros andar correctamente en este evangelio. Pero, ¿por qué nos enferramos en que si no es de mi iglesia, no comparto con él? No, hermano. Esa división, esa barrera, ese muro tiene que caer. Y tienen que pensar por alguien. Alguien tiene que dar su brazo a torcer. Y yo quiero ser uno de esos. Y los que estamos aquí bajo el ministerio, bajo el pastorado de nuestro hermano Osvaldo Tona y nuestro hermano Pablo Medina, estamos en ese propósito. Hay que romper las barreras, hay que quitar las divisiones, hay que tumbar las murallas, porque la única manera en la cual sea manifestada lo que dijo este gran profeta William Marion Branham para cumplirse hoy, que el pueblo tiene que ser unánime, un solo pensamiento. ¿Cuándo va a ser eso? Si seguimos en este tenemaneje, que tú no eres de aquí, que yo soy de allá, que yo soy de esto, que allá también lo hubo. Allá también lo hubo. Pero Dios vino a tomar el control para que eso no siga sucediendo. Y la única manera que este gran profeta, revelándoselo Dios a él, porque se lo reveló Dios a él,
para dejarlo escrito, para que cuando nosotros lo leyéramos, tiene que ser revelado, porque aunque yo lo lea, lo voy a creer intelectualmente. Pero cuando yo lo leo y aquello es revelado en mi corazón, dice que nada me separará del amor de Cristo. ¿Ve? Nada. Y si Cristo está en mi hermano, yo tengo que amarlo. Entonces, si hay algo que no me deja amar a mi hermano, hay algo raro, hay algo que no está funcionando como dice la palabra. ¿Ve? ¿Está escuchando? Sépalo. Tiene que funcionar como dice la palabra. Porque el Espíritu Santo nos dice que nos guiará ¿a qué? ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿A seguir un hombre? No. ¿A seguir una denominación? ¿A seguir una organización? No. A seguir su palabra. Porque su palabra es verdad. Qué fácil. Pero ¿por qué el enredo? Porque yo llego y me pongo a decir distintas cosas y no son conforme a la palabra. Y hay quien crea. Que es lo más terrible. Pero aquí vemos que los que creyeron a Felipe, porque lo que testificaba Felipe iba acompañado con el poder que tenía Esteban. ¿Cuál era el poder? Manifestar esa gracia que había en él por amor a los demás, en estimular la fe para que fueran sanos, porque no es que nosotros sanamos, no, nosotros simplemente la sanidad está dentro nuestro y uno lo que hace es estimularlos para que vean que ellos también tienen fe, de que la sanidad es de ellos, de que la sanidad que el Señor Jesucristo dijo allá en Isaías 53:5 está para cumplirse, pero la persona tiene que creerlo, es Él. Si yo pusiera la mano sobre alguien y ese alguien es sano, yo no tengo ningún don de sanidad. Yo soy la sanidad, mía propia. Por eso que cuando usted esté enfermo, reclame su sanidad. Háblela. Y este cuerpo tiene que obedecer. ¿Que va a sentir el dolor? ¿Que va? Sí. Pero yo digo, estoy sano. Y el enemigo tiene que irse, la enfermedad tiene que irse a su creador. ¿Quién es el creador de la enfermedad? El Satanás. Él es el que tiene que tenerla. Porque yo tengo que estar llevando algo que no es mío. ¿Ve? ¿Por qué? Porque alguien quiere que yo me desvíe. Pero la palabra dice, allá en Romanos 8, digo, nada me separará del amor de Cristo. Y aquí vemos a Felipe con el mismo ímpetu que Esteban. La gente claramente, porque ya creyeron, ya habían oído la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Felipe y Esteban lograron hacer lo que Dios les mandó a hacer. Predicar la palabra para que el que la oiga pueda venir la fe a él y ese corazón, si tiene simiente, va a despertar a vida, va a empezar su proceso. Pero ¿qué viene después de esto, hermano? Ese es el problema, hay gente que se quedan estancadas. Ya yo creí, eso es todo, y se aplastan en la iglesia y ahí se ponen mohosos, se ponen viejos. Esos cueros se ponen tan tiesos que cuando le echan agua revienta. No. Cuando Dios te hace el llamado, tú oyes la palabra de Dios, la fe viene por él, entra a ti en tu corazón, es para hacerte ¿qué? Hacerte obediente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita aquí, hermano. Yo no estoy inventando nada. Porque vamos a leer, dice en el 8:12, para que ustedes vean que lo que dijo Pedro allá en Hechos 2:38, los que fueron llenos del Espíritu Santo, les fue revelado lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. ¿Ve? El Señor Jesucristo lo dijo. Después, Pentecostés, esa experiencia de Dios en el hombre, recibe la revelación. Y Pedro la dice con ímpetu.
en Hechos 2:38. Pero vamos a ver ese Hechos 2:38, ¿cómo se come eso? Aquí está nuestro hermano Felipe haciendo la obra de predicar el evangelio de Dios para que las personas vengan al arrepentimiento y vengan a oír palabra de Dios y que la fe entre en ellos. ¿Para qué? Para seguir caminando, seguir creyendo, seguir queriendo obedecer la palabra de Dios. Y mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, no es que creyeron en Felipe, creyeron a Felipe, porque Felipe estaba predicando ¿de quién? ¿De quién predicaba él? Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Tremendo. Y dice, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Usted en la Biblia no va a conseguir nadie que no se haya bautizado así. Todos se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está Felipe recibiendo lo que Dios le estaba revelando. La gente creía y tenían que ir al segundo paso. Creyeron, ahora van al paso del bautismo. Pero el bautismo, como dice la palabra, como dice Hechos 2:38, así de fácil. Dice, pero si seguimos más abajo, vemos que hay algo muy aconteciente. Porque el 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron. ¿Quiénes? Los discípulos. Por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque el bautismo en agua te da derecho a tener el don del Espíritu Santo, como dijo Pedro allá en Hechos 2:38. Como Dios le reveló a Pedro. ¿Lo hacía Dios? ¿Dios hablaba a través de Pedro? Sí. Cuando él preguntó allá, ¿quién dicen la gente que soy yo? Uno dijo que tú eres Juan, que tú eres esto, que tú eres un profeta, que tú eres... ¿Y qué decís vosotros? Le dijo el Señor Jesucristo. Y salió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. ¿Ve? ¿Te estás dando cuenta? Y entonces, y Pedro no había tenido el bautismo del Espíritu Santo todavía. Pero en Pentecostés, cuando lo recibió, él salió allá abajo y la gente pregunta, bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Porque vemos que esto es la gloria de Dios. ¿Qué haremos? Dice la gente. Y Pedro también le dijo, arrepentido. ¿Ves? Se arrepiente. Oyen la palabra de Dios, se arrepiente. Tremendo. Pero el bautismo era tan necesario porque es el cumplimiento de la ordenanza que él dejó. Por eso es que cuando la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír, la palabra de Dios entra al corazón, hace que la gente sea obediente. No obediente al hombre, no, obediente a lo que Dios dejó establecido. ¿Qué contradice esto? Mire, el que le diga que la Biblia contradice allá, mire, déjelo quieto. Ore por él para que Dios le dé revelación. Y no insista. No. Déjelo quieto. Vemos. Para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque escuche lo que dice el 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ve? El primer paso, creer. El segundo, bautismo, que te da derecho al don del Espíritu Santo.
Y no es porque Pedro y Juan eran los que oraban y le ponían las manos, entonces, porque ya más nadie recibiría el Espíritu Santo, pero hoy todos tenemos derecho a tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando ha cumplido los requisitos, Dios va a poner la inquietud y Dios te va a bautizar y tú vas a saber cómo es eso. El pastor puede ser guiado para hacer el llamamiento para que la gente reciba el Espíritu Santo, pero no es que el pastor lo da, no, es porque va a orar para que Dios te dé el Espíritu Santo a ti porque ha llenado los requisitos. Pero mientras usted no haya llenado los requisitos correctamente conforme a la palabra, usted no va a recibir nada. Usted va a ser simplemente un calientacilla, una piedra amontonada ahí en la iglesia. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Se lo dijo allá Samuel al rey Saúl. Porque la gente piensa que por ir a la iglesia, por comprarle los cauchos al pastor, por darle gasolina al pastor, ya se ganaron el cielo. Mire, están muy equivocados. Eso no está malo, hágalo. Usted quiere darle al pastor algo, déselo. Pero no piense el tal que porque hace eso, va a entrar VIP al reino de los cielos. No. Si usted no cumple las mismas cualidades que han llenado toda esta gente aquí en la Biblia, y que los que hoy presentes estamos viviendo conforme a su palabra, no vas para el baile. Tienes que tener los mismos requisitos. No se crea que porque el pastor es pastor, él puede hacer lo que él quiere. No, él tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y un pastor que me diga a mí que él está siendo guiado por el Espíritu Santo y siembra odio entre su pueblo, déjeme decirle, hay un mal espíritu en esa persona. Llámese quien se llame. Esté donde esté. Pertenezca a la iglesia que quiera pertenecer. Ese es problema suyo. Si usted está hablando mal de su hermano, déjeme decirle, usted no está cumpliendo las escrituras. Si usted no ama a su prójimo, si usted no perdona a su hermano, usted puede ser que tenga un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Puede tener un espíritu de iglesia, un espíritu del pastor, un espíritu de santidad, pero no es el Espíritu Santo. ¿Sabe que hay personas que tienen santidad? ¿Quién como los fariseos? A ver, alguien que pueda decirme quién como un fariseo. Tenían que ser intachables su familiar, su genealogía. Nosotros es por gracia que Él nos ha acogido, nos ha abierto su misericordia y estamos de pie. Es por su gracia. Pero cuando vemos la jactancia que hay en algunas personas, no es bueno. Si las jactancias fueran por ser como Cristo, por amar, por perdonar, oye, sería muy bueno. Pero la jactancia, yo tengo 50 años, tengo más trayectoria que todo el mundo. Está bien, nada que ver en eso. Pero, ¿y cómo estás tú en amor? ¿Cuánto amor tiene? Tiene un amor selectivo. A mí no me culpe. Esas son las escrituras que dice eso. Si hacemos excepción de personas, es difícil esto, hermano. Pero tiene que ser predicado. Tiene que ser hecho. No simplemente predicado, tiene que ser un hecho. Tiene que ser como que te lo dijo hoy y lo cumpliste ayer. Mano, ¿cómo es eso? Sí. Porque Él lo está diciendo hoy a través de mis labios, pero eso tenía que haber sido hecho atrás. En algún lado nos desviamos. Aquel que no perdona a un hermano, en algún lado se desvió. Sí, andará por el camino, pero andará por la cuneta. O andará por un atajo, pero por el camino correcto que estableció
El Señor Jesucristo no anda, no se ve. Miren a Esteban. Esteban no condenó cuando lo estaban apedreando. Esteban ni siquiera discutió con ellos. Cuando lo llevaron allá, lo pusieron de frente. Dijeron aquel poco de mentiras porque habían comprado gente para que dijeran eso. Él no, esa es mentira. No, él se quedó calladito la boca. Parece que calladito la boca nos vemos mejor. No dijo nada. Y al final el sacerdote, prudente el sacerdote, le dice, ¿es esto así de lo que dicen? Ahí fue donde nuestro hermano Esteban pudo hablar, respeto sobre todo. Él no lo dijo, ustedes que son estos, que no. Él se presentó como todo un caballero que tiene Espíritu Santo. Respetó al sacerdote, a los del Sanedrín, respetó todo. Que al final le dijo cuál era su error, sí, tenía que decírselo. Porque ellos iban bien. Ellos hasta el momento en que ellos estaban creyendo la palabra correctamente que les fue revelada, que ellos vieron la manifestación, vieron esto, vieron aquello, y cuando leían los escritos de cómo Dios había sido con Israel, ellos llevaban muy bien eso, hasta que empezaron a interpretar, a poner de ellos, a decir esto es así, esto es asado. Cuando el hombre empieza a hacer eso, el hombre empieza a irse por los atajos. Empieza a creerse que son más que Dios. Cuando nosotros somos igual que Él, no más. Usted nunca va a poder ser más que Dios. Por eso es que aquí Felipe estaba muy de acuerdo con lo que Esteban estaba predicando, con lo que todos salieron a predicar. Hay un ordenamiento que Dios ha establecido por el cual todo creyente tiene que estar llenando los requisitos virtuales, presentes. Allá fueron virtuales, aquí son presentes. Porque allá fue un tipo, pero hoy presente es que tiene que ser tal cual como es dicho allá. Es hoy revelado que tenemos que seguir haciendo lo mismo. Lo mismo que digo yo, no, que dice la palabra. Fue dada una orden. Ninguno tenía Espíritu Santo cuando se le dio la orden. Pero cuando les dado el último ordenamiento, la última promesa, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Con poder de quién? De Jesucristo. De Dios mismo. Y cuando ellos reciben aquel poder, ellos bajan de ahí, empiezan a manifestar la gloria de Dios. La gente se ve atónica y dice, oye, esto parece que es verdad, ¿qué haremos? Enseguida Dios revela y le dice a Pedro cuáles son los requisitos que tienen que llenar. Y Pedro los dijo. Y para que sepan, el más inquieto, el que se podía decir que más cometía errores, fue al que Dios le reveló qué era lo que tenían que hacer. Clarito se los dijo. Pero ¿a dónde está la contradicción? Fue dada una ordenanza. Sin el Espíritu Santo le fue dada esa ordenanza. ¿A quiénes le fue dada esa ordenanza? A los apóstoles, o sea, a nosotros como creyentes. Usted sabe cuál es la promesa que fue dada, en la cual todo el mundo se enreda,
Se enreda porque quieren. Porque no se pueden sacar lo que hace años el hombre le ha dicho y 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 le ha dicho, y le ha dicho. ¡Ay! Y se lo tienen aquí súper mega concentrado aquí en el cerebro. ¿Por qué? Porque si fuera Dios que te lo reveló, tú sabrías que la palabra es verdad. Y que el Espíritu Santo te va a revelar algo que es correcto. El Espíritu Santo no te va a revelar algo que va a ir en contra de la palabra. No. Mire, cuando Dios revela algo a un hombre, no es para hacerse grande él, no es para apartarse del compañerismo, no es para aislarse, no. Cuando Dios revela algo es para que usted vaya como hizo Esteban y como hizo Felipe, con la manifestación y el poder de la gloria de Dios, para que el pueblo pueda ver que hay un Dios que verdaderamente hace prodigio, actúa sobre lo sobrenatural, que está plenamente estableciendo un orden para que cada uno de sus hijos no se extravíen. Pero ¿qué pasa? Cuando hay la tendencia de no cumplir las ordenanzas que Él ha dado, empiezan los desvíos, empieza aquello, empieza lo otro. Pero Felipe se dio cuenta que si él hacía lo que el Espíritu Santo le había dicho, él predicó, la gente creyó, fueron bautizados, usted lo lee ahí en Hechos 8:12, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué él dijo en el nombre del Señor Jesucristo? Porque él escuchó lo que Pedro predicó el día que bajó de Pentecostés con el poder y la revelación de Jesucristo, de Dios mismo. Dios dio la orden, ellos ni siquiera tenían Espíritu Santo, Dios les dio la orden de lo que tenían que ir a hacer cuando fueran a predicar el Evangelio. Y ellos lo hicieron, hermano. Pedro, revelado, ¿usted cree que Dios va a darle una orden para que reciban un poder y va a ir en contra de Dios? No, Dios no hace eso. Los hombres somos los que hacemos las cosas torcidas, pero Dios no. Él lo hizo muy correctamente. Y Pedro le fue revelado ahí porque tenía poder, porque estaba manifestando. Y Esteban y Felipe salieron a hacer lo mismo. Y aquí vemos a Felipe cuando le dice a esta gente que les predica el Evangelio, los saca de las tinieblas, y aquellos corazones ardientes desean bautizarse y son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es el orden: creer, ser bautizado para poder acceder al Espíritu Santo. No nos podemos quedar, tenemos que seguir avanzando. Y es lo que Dios está haciendo. Así que el tiempo se acaba. Si has escuchado este mensaje, mira, tenlo por seguro. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un alto a la apatía que hay de que escuchamos un mensaje y seguimos escuchando un mensaje y no hay ni siquiera un cambio de las arrugas que tenemos aquí en la frente, de sentirnos ya no arrugados, sino sentirnos que tenemos talizo. Cuando usted tiene la frente arrugada es porque o está haciendo un gesto o tiene un dolor, pero cuando está lisa es porque está contento. Debería haber un cambio. No aferrarnos a nuestras arrugas, no. Debemos aceptar que Dios vino a hacer la obra y nosotros simplemente somos sus instrumentos en obediencia a todo lo que Él ha dicho. Y nos mantendremos así, porque dice su palabra en Romanos 8:35, tremendo. Y ahí en Romanos 8:14 está otra escritura para que tú la leas, para que te des cuenta. Son muchas escrituras las cuales nos pueden hacer que cambie nuestro semblante, hermano. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. No sin antes que les recuerdo que oren por nosotros, por lo que predicamos su palabra, por lo que estamos cumpliendo la labor. Porque no es fácil, pero Él es nuestro ayudador. Inclina su rostro. Amado Dios, estamos agradecidos por tan grande amor, por tan grande expiación que usted hizo allá en la cruz del Calvario por nosotros, Señor.
Porque ¿dónde estuviéramos nosotros si no hubiese habido una revelación tan grande como la que tú diste allá en Pentecostés, que hoy tiene que ser igual, hoy presente tiene que haber esa misma revelación de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y su palabra es verdad. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, que haya llegado a los corazones de aquellos que no te conocen y puedan venir a los pies suyos, Señor. Ellos empezarán a caminar conforme a tu palabra, Padre, y aún aquellos que están oyendo, que son creyentes, que tienen que ser, Padre, confortados, tienen que ser estimulados, Padre. Tu palabra también es de estímulo y es de amor para ellos, Señor. Continúe, pues, Padre, con cada uno de sus siervos, llevando su palabra con toda denuedo, con toda alegría, con todo gozo, porque eso es lo que nos amerita, Señor, en este tiempo, poder hacer las cosas conforme usted ya las ha establecido, Padre. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Ya saben, estamos en el libro de los Hechos. Seguiremos ahí hasta que Dios diga lo contrario. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.